quiero es profundizarles algunas herramientas de dibujo. Entonces vamos aquí a la barra de herramientas y vamos a tomar una herramienta como esta, la herramienta rectángulo. De acuerdo a lo que ustedes veían, tanto por aquí por la barra de herramientas como por el inspector de propiedades podemos optar por cambiar la configuración de color tanto del contorno, que corresponde a este lápiz, ¿cierto? Como o trazo, porque aquí generalmente en Flash lo llamamos trazo, como del relleno. Entonces, antes de dibujar yo voy a escoger el color de relleno. Supongamos aquí, y en este caso voy a escoger un color de contorno o de trazo. Luego, clic sostenido, arrastro suelto, dimensionamos y ya está hecho el objeto. Fíjense que voy a hacer zoom sobre esta parte. Miren, ahí está el contorno o trazo. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, yo le doy un clic a esa parte del trazo, lo muevo y nos damos cuenta de que el trazo, en esencia, fíjense, no es uno solo, no es todo el trazo, un solo objeto, sino que se comporta como líneas separadas. ¿Listo? En ese sentido, vamos a hablar de, voy a dar un control Z aquí, vamos a hablar de que necesariamente si queremos seleccionar todo el contorno le vamos a dar es un doble clic. Si ustedes alcanzan a percibir, a veces es un poquito difícil, pero de pronto aquí se percibe, doble clic, se selecciona todo el contorno. ¿Listo? Cuando lo vamos a mover, digamos que lo dejamos acá y lo soltamos, nos damos cuenta de que lo mueve completo. Fíjense aquí, lo mueve completo. Voy a moverlo hacia otra área. ¿Listo? Lo que quiere decir que ustedes veían por ahí antes que el relleno y el contorno son dos elementos diferentes, ¿cierto? Si yo tomo aquí con un clic esta parte y suprimo, pues solamente es esa línea. Entonces tengan en cuenta que los contornos siempre van a ser objetos separados y que cada uno de ellos, ¿cierto? Cada línea, si yo le doy un clic, se comporta como uno solo. Pero si yo quisiera seleccionar un pedacito de esa parte, suprimir, fíjense, es porque todo, aunque sea una línea, está hecho por píxeles. Si se dan cuenta, los pequeños puntos, ¿cierto? Son píxeles. Un doble clic en la herramienta mano me deja ver todo el fotograma inmediatamente. A veces damos mucho zoom y como que es un poquito complicado. Yo voy a dar harto zoom aquí. Ponernos con la tecla Alt, fíjense que cambia a un menos, darle clic, clic, clic para devolvernos. Entonces es más fácil un doble clic en la herramienta mano y aparece inmediatamente todo el fotograma. ¿Listo? Vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a dibujar otro y voy a dejar contorno transparente para que ese contorno por ahí no me moleste, no me incomode, y vamos a escoger un color más interesante por acá y voy a dibujar un elemento aquí. Fíjense que él sigue siendo rectángulo, pero ¿y cómo hago para dibujar entonces un cuadrado, una figura perfecta? Vamos a dibujar otro, pero en este caso yo voy a tener oprimida la tecla Shift. ¿Listo? Con la tecla Shift, fíjense que él no cambia, ¿cierto? Se restringe y en cualquier momento yo suelto el botón izquierdo del mouse y suelto el Shift. De esa manera hago figuras perfectas. Igual si yo quisiera hacer una elipse, perdón, que aquí oprimí algo por error. Si yo quisiera hacer una elipse, aquí, entonces fíjense que así, sin la tecla Shift, yo puedo hacer cualquier tipo de elipse. Sin embargo, si yo lo que quiero hacer es un círculo, ¿cierto? Shift, y fíjense que él inmediatamente, aunque yo cambie de tamaño, me restringe las proporciones ancho y alto. Total, suelto primero el botón del mouse, luego el Shift, y queda el círculo perfecto. ¿Listo? Dime.
Si quieres escríbeme en el chat, por favor. Ah, ok, bien. Decía que aquí cuando uno se acerca al contorno, muy cerca, muy despacio, entonces cuando se acercan muy despacio y le dan clic sostenido, arrastran y sueltan. Y de esta forma pueden hacer cualquier tipo de curva. Fíjense que, ¿listo? Cualquier tipo de curva, hacia adentro, hacia afuera, ¿listo? De tal manera que pues obviamente nosotros nunca vamos a trabajar necesariamente con líneas rectas, sino que cuando ustedes necesitan editar una curva, entonces con la herramienta de selección o método abreviado de teclado, la letra V o la tecla V, se acercan a un contorno, cualquiera de los lados, y cuando les aparece una curva en el cursor, es porque ustedes ya pueden hacer esto. ¿Listo? Lo siguiente es, fíjense en la caja de herramientas, en su parte izquierda, voy a activar la segunda. Con la tecla A, se llama herramienta subselección. ¿Listo? Entonces ahora si le damos un clic en el borde a la forma, ¿cierto? Aparecen los nodos, ¿cierto? Aparecen estos cuadritos pequeñitos, verdecitos, ¿cierto? Esos cuadros van a permitir con la herramienta de subselección que yo los pueda mover, así como ustedes lo harían en Illustrator, es igual. Y de hecho, cuando ustedes le dan un clic a ese cuadrito o nodo, se activan también unas palancas verdes. ¿Listo? ¿Ustedes ya manejan Illustrator, chicas? Señor. ¿No manejan todavía? ¿Qué? ¿Illustrator? Sí. Ok, entonces, en Illustrator aparecen los nodos y cuando uno le da clic, aparecen esas palancas. Con esas palancas, uno lo que puede hacer es seguir editando la curva. Vamos a suponer que lo primero que hicimos, esta curva no nos quedó tan bien como queríamos, entonces comenzamos a hacer estos manejos. Hacia afuera, hacia adentro, ¿cierto? Acercamos o alejamos, subimos o bajamos, ¿cierto? De tal manera que podamos editar la curva y dejarla pues básicamente tal cual como la estamos buscando. Tú le das un clic al nodo y tú ese nodo lo puedes mover, ¿cierto? Pero además de darle clic y moverlo, tú puedes mover cualquiera de las dos palancas que se le activan. Son unas líneas verdes que al final tienen un puntico. ¿Listo? Exactamente. Entonces, en ese sentido, digamos que hay diferentes formas de editar la curva. Fíjense aquí, en la herramienta de selección, la primera, que decíamos con B, yo me puedo acercar y mover la curva. ¿Listo? Pero si eso no me es suficiente, en un momento dado, activo la segunda herramienta, la de subselección, con la tecla A, y puedo ir a los nodos. Entonces se me activan los cuadritos y yo puedo hacer una cosa primero, mover un cuadrito de esos, mover el nodo. ¿Listo? Ese cuadrito se denomina nodo. Pero si con eso aún no logro editar la curva que yo quiero, entonces las dos palancas que se activan, no le doy clic en la línea, sino en el punto final de la palanca y entonces logro hacer cosas diferentes. Ok. Bien. Eso es con respecto a adición de nodos, para que ustedes logren hacer formas mucho más particulares y mucho más, digamos, dadas con lo que ustedes estén creando, con lo que quieran dibujar. Ahora, en un momento dado, puede pasar incluso, yo voy a dejar esta forma así, que ustedes ya tienen su forma, pero resulta que esa forma la necesitan un poco más grande. Entonces la seleccionan, recuerden siempre se selecciona con esta herramienta, la primera, la de selección, y vamos a mirar la tercera herramienta, allá en la caja, herramienta de transformación libre. La activamos
e inmediatamente se nos activan los nodos, ¿cierto? Vamos a escoger este de esta esquina y fíjense, podemos escalar. Solamente que se nos escala de forma desproporcionada, yo no quiero que se me vaya a dañar. Entonces, ¿cómo lo haría para que se me regulen las dos proporciones ancho y alto? Con Shift. Oprimo Shift y fíjense que inmediatamente muevo, agrando o escalo con reducción y ella no se me desproporciona. Tecla Shift. ¿Listo? De esa forma, con la herramienta de selección, con la herramienta de transformación libre, que es la tercera, puedo escalar en reducción o en ampliación. Esa es muy sencilla. Obviamente, si no quisiéramos que fuera con Shift, que restringe las proporciones, sino que queremos hacerlo de esta forma, pues igual lo podemos manejar. Pero digamos que lo especial del Shift es eso, que podamos restringir las proporciones y no dañar nuestro objeto. Bien. Ahora lo que vamos a mirar entonces es, yo voy a borrar este elemento. Vamos a ver que podemos aquí, por ejemplo, con el óvalo hacer lo mismo. Yo lo voy a hacer en este caso con Shift, pero fíjense que si me acerco con la herramienta de selección, también puedo convertirlo en otro objeto. ¿Listo? Cualquier objeto que ustedes quieran. Y de hecho con la herramienta de subselección, si le doy clic, también tengo nodos. Y también tengo palancas. ¿Listo? Bien. Ahora vamos a mirar una herramienta adicional que es esta que está debajo del gotero, herramienta borrador, que la pueden activar con la tecla E. Y entonces, especialmente para ustedes. ¿Listo? Es muy sencillo editar con el borrador. Piense que entonces, cuando ustedes lo activan, yo voy a activar otra herramienta, por ejemplo, texto. Pero cuando vuelvo al borrador, fíjense lo que va a pasar en esta área, aquí debajo de estos bandes. Yo lo activo y me aparece esto, ¿cierto? Cuando lo activo y selecciono esto, entonces veo que no solamente hay un borrador circular, sino cuadrado, y que además hay diferentes tamaños. ¿Listo? Esto, Liliana se ríe. Esto aparece cuando, por ejemplo, yo voy a seleccionar otra herramienta, esta, pero cuando selecciono el borrador, esta herramienta que está aquí, debajo del gotero, inmediatamente me aparecen opciones de borrador. Ok. Entonces, aquí identifico borradores cuadrados o circulares y diferentes tamaños. Por ejemplo, yo voy a seleccionar aquí uno cuadrado pero más pequeño. Entonces yo podría hacer aquí esos borrados. ¿Listo? Incluso fíjense que si yo muevo esto, si se dan cuenta de que esos píxeles ya se borraron. De hecho, si quiero yo le cambio de color. Y fíjense que se eliminaron por completo. Aquí es Liliana riéndose. Ya un ratito más tarde. ¿Listo? Clarísima la herramienta borrador, es bien interesante. Lo que vamos a mirar a continuación es entonces esa parte de texto, que hay por ahí alguna duda. Aquí hay más herramientas de dibujo, pero pues básicamente funcionan a partir de los mismos elementos que hemos dicho, de las mismas cosas. De pronto vamos a mirar la de gotero, voy a retroceder para que pongamos aquí por ejemplo otro objeto. Voy a quitarle el contorno, traten de generalmente dibujar sin contorno, excepto que ya lo sepan manejar muy bien. Y yo voy a suponer que la voy a dibujar aquí azul. Y después digo no, yo sí la quiero roja y la quiero de este mismo tono. Entonces selecciono el objeto, ¿cierto? Selecciono en la barra de herramientas el gotero
o el cuentagotas y le doy clic en el color que yo quiero copiar. ¿Listo? Ahora, voy a repetirlo pero de una forma diferente. Es naranja y yo quiero copiar este mismo tono. Selecciono de acá, clic en el cuentagotas, clic en el naranja. Sí, es parecido a Illustrator. Sí, bastante. Entonces, eso es lo que quería de pronto profundizarles a manera de dibujo, pero vamos a ver algo adicional entonces con el texto. Vamos a oprimir aquí, vamos a colocar un texto de ejemplo, y fíjense entonces en este caso, está seleccionado, recuerden con la herramienta B, la herramienta de selección, y fíjense aquí en la barra de propiedades, yo puedo rápidamente deslizar ahí donde está el número que ustedes pueden aumentar para el tamaño o disminuir. Con el deslizante yo puedo hacerlo más rápidamente y determinar el tamaño que yo quiera. ¿Listo? Sin necesidad de digitar el texto. Digamos 30 puntos, enter. ¿Listo? En un momento dado puede ser más sencillo con la barra mirar cuál es el tamaño que necesitamos. Cambiar la fuente. ¿Listo? Darle un negrilla o itálica, en fin, todo lo que ustedes quieran hacer. Y obviamente cambiar el color. ¿Listo? El color que ustedes quieran. Ahora lo que vamos a hacer es, yo voy a escoger una tipografía un poco más gruesa. ¿Listo? Entonces ahora miren, vamos a hacer aquí algo y es lo siguiente. Cuando yo me paso a filtro, ¿cierto? Aquí en las propiedades, en la pestaña filtros, hay un más. Ahí yo le puedo decir, por ejemplo, efecto sombra, ya está la sombra, ¿cierto? Y aquí ustedes mirarían toda la configuración de lo que ustedes quieran llegar a manejar, de acuerdo al video tutorial. Allí les mostraba muchos ejemplos. Entonces, por ejemplo, yo lo quiero con menor intensidad, ¿cierto? Quiero que la resolución sea alta, de esa sombra que sea de buena calidad. Aparte de eso me parece que está un poco alejada, entonces le diríamos una distancia 3, por ejemplo, enter, se acerca más. Ustedes ven un poquito pixelado quizás porque yo la tengo bastante cerca, pero aquí ya se empieza a ver mejor. ¿Listo? Entonces con los filtros es muy sencillo, simplemente un más y empiezan a configurar todo lo que ustedes quieran hacerle a esa sombra. ¿Listo? Si quisieran agregarle otro efecto, simplemente clic en el más, por ejemplo un bisel, ¿listo? Calidad alta, yo le voy a decir que sea un bisel un poco más disimulado, digamos de 3, ¿cierto? Y empieza quizás a tener otro aspecto. ¿Listo? Bien, chicas. Entonces, ¿hay alguna pregunta con respecto a esto? Sí. Sí. Es decir, tú hiciste, por ejemplo, o sea, lo que hiciste tú, por ejemplo, fue separarlo, ¿cierto? O lo que tú hiciste fue, porque tú me dices que lo deformaste. O sea, que le hiciste, por ejemplo, esto.
lo convertiste completamente en píxeles y comenzaste quizás a hacerle, por ejemplo, que esto, la de subselección. Como el filtro se aplica inicialmente con el texto recién hecho sin hacerle deformaciones ni nada, ¿cierto? Eso no quiere decir que aquí, por ejemplo, y digamos que yo ya deformé todas estas letras, ¿cierto? No quiere decir que a él no se le pueda hacer, pero si lo seleccionamos acá, ¿cierto? Ya no me aparece. Entonces, en ese sentido, yo le digo o le selecciono la opción de control G o lo agrupo, ¿cierto? Y en ese aspecto, cuando vamos a filtros, todavía no me aparece la opción, ¿cierto? Es porque a él ya le cambiamos las características iniciales, sus características originales. Entonces, en ese sentido, tenemos que oprimir F8 o convertir a símbolo, o aquí, menú modificar, convertir a símbolo. ¿Listo? Esto ya es para hacer algo un poquito, digamos, más avanzado, pero igual se los explico para que lo puedan hacer. En el caso de Margarita, que quiere hacer algo adicional y eso me parece interesante, yo le voy a colocar aquí texto a ese nombre y lo voy a guardar como gráfico, símbolo de tipo gráfico, y le digo aceptar. ¿Listo? Una pre, Juan. Dime. Una pre. O sea, si lo tocamos, por todos lo modificamos, ya no es un solo objeto que no se convierte en varios y toca volverlo a convertir en un solo objeto para poderle aplicar otros cambios. Dime otra vez que no te escuché muy bien. Sí, lo tocamos. Inicialmente yo sé que es un objeto, uno solo filtro vendría siendo un solo objeto como palabra. Sí. Si tocamos los nodos, se modifica y lo que hace es tomarlo como objetos diferentes. La S de un objeto, la I de un objeto, y toca otra vez convertirlo en objeto con el F8 que tú dices, para que se pueda volver a tocar todo el grupo y modificarlo. Sí, mira, si... Espérame, yo me pongo la diadema otra vez. Si yo selecciono aquí, digamos, o escribo un texto, lo voy a dejar aquí un poco más abajo y en otro color para que lo diferenciemos. Aquí le podemos aplicar el filtro, no habría ningún problema. Pero cuando lo separamos, control B, fíjense que lo puedo hacer por letras. Aquí yo le puedo aplicar el filtro todavía y se aplicaría únicamente para ella. ¿Listo? Calidad alta. Y lo vamos a dejar en 2. ¿Listo? Ahí se podría aplicar fácilmente para una sola letra. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, esta que estaba aquí, yo la voy a separar. Así como hizo quizás Margarita. La separo. Fíjense que está ya separada. Y está toda deformada. Luego, le voy a decir F8 y la convierto. Vamos a colocarle que esta es la letra F. ¿Cierto? Y la dejo incluso si quieren de una vez como clip de película. ¿Listo? No les va a funcionar ni con botón ni con gráfico. Aceptamos. Fíjense que inmediatamente aparece aquí en la biblioteca letra F y aparece con otro símbolo, que es el símbolo de clip de película. Luego a ella, ¿cierto? Fíjense que ya no está por píxeles. ¿Listo? Ya le puedo aplicar el efecto que quiero. ¿Listo? Por letras. Entonces a esta le diríamos F8, esta le diríamos que es la letra L, que es clip de película, y aceptamos. Y de hecho, si yo ya esta sombra la tengo lista, digamos que ya yo le escogí que aquí era calidad alta, que era una distancia 3, y de hecho el desenfoque, el ángulo, en fin, todo lo que ustedes quieran. Yo digo, no, yo quiero que esta tenga el mismo efecto. Entonces aquí selecciono esta, copiar, ¿cierto? Copiar seleccionados, seleccionando esta, que eso está en el video tutorial, le digo pegar filtro.
y tendría exactamente el mismo filtro con la misma configuración. Ok, pero en este caso, pues, no lo vamos a hacer letra por letra porque pues, la idea es que no nos quede igual todas las letras, simplemente las agrupamos y hacemos los estudios. En esencia, lo que tú puedes hacer es simplemente escribir el texto y no deformarle ni hacerle nada. Pero, No, porque yo quería deformarlo, digamos. sí, no, y está bien. Por eso les digo, a mí me gusta que vayan más allá. O sea, para mí lo interesante es que yo vea el texto y, por ejemplo, si yo veo este texto, digamos, este que aquí estaba completo y tiene el filtro, yo digo, listo, se entendió el concepto y se supo hacer. Pero si yo además veo, por ejemplo, que está esto así, que las separaron, fue porque por ahí le pusieron cuidado a lo de separar y a lo de agrupar. Y aparte de eso, por ejemplo, ahorita me preguntaron, venga, ¿y cómo se hace? Porque no le pude aplicar el filtro estando separado. Y a la final, tú, por ejemplo, llegas y me muestras una palabra así, ¿cierto? Y toda deformada y si quieres con diferentes colores y tiene los filtros, yo digo, buen ejercicio, porque estás profundizando más. ¿Listo? Vale.